Hoy nos acompaña el director provincial de salud, Joel González. Con él vamos a hablar también con Yovari Espaillat, que es el epidemiólogo de la provincia de Hermanas Mirabal, y con ellos vamos a hablar sobre todo este tema que es el del coronavirus. Las personas están en pánico. Vamos a hablar también de todo lo que está pasando en la provincia de Hermanas Mirabal y todos los datos que a usted le interesa saber de lo que es este virus, las medidas a tomar y las prevenciones pertinentes ante este virus. Así que muy buenos días, bienvenido de nuevo a Tu Mejor Mañana. Bien, muy buenos días para ustedes y para todo el equipo de producción y a todos los televidentes de este espacio. Gracias por permitirnos llegar una vez más a este canal de orientación para la población de la provincia de Hermanas Mirabal y de la región. Decíamos desde lejito, doctor, vamos a hablar de coronavirus. así es, debemos evitar el contacto directo personal. Así es. Doctor, a nivel del país y lo que estamos viendo y en las noticias que hablamos en el día de hoy, pero tenemos un interés también de conocer qué está sucediendo, cuáles son las medidas a tomar en la provincia de Hermanas Mirabal, casos que se hacen mención desde hace unos días en este municipio de Tenares también. ¿Qué debemos de hacer? Y ustedes que están aquí son los más indicados para dar las orientaciones correctas a esta provincia. Bien, podemos empezar diciendo que los coronavirus son un grupo de una familia viral que puede causar diversos tipos de enfermedades, que van desde el resfriado común hasta una neumonía grave que puede provocar la muerte. Específicamente, hablando del COVID-19, descrito desde diciembre del año pasado, hasta convertirse en lo que es una pandemia, o sea, casos en el territorio global, por así decirlo, del cual nuestro país no escapa a esta realidad, y que a la fecha nuestras autoridades superiores han confirmado 34 casos a nivel nacional. Si nos vamos a extrapolar a nuestra provincia, Hermanas Mirabal, podemos decir que tuvimos la notificación de un caso de una persona que buscó atención médica en un centro de salud, pero no esperó el servicio porque el médico estaba ocupado en ese momento. Esa persona comenta de que la persona con quien ella tuvo contacto es un extranjero y que había dado positivo a una prueba de COVID-19 fuera del país. ¿Qué pasa? Ante esto ser un rumor para nosotros, porque no tenemos evidencia de que esa prueba existe, entonces decidimos investigar el caso. Pudimos llegar hasta la residencia de la persona, ubicada en el municipio, en el sector de Arroyo Seco, acá en Tenares, y pues ante la duda, con síntomas leves, tos y secreción nasal, ante la duda por el comentario, pues decidimos activar el protocolo y considerar el caso como tal. Las personas, ahí pudimos constatar que no era una, sino dos, solo que una fue la que buscó atención médica. Estas personas no tuvieron contacto afortunadamente en el entorno, lo que eso elimina el riesgo de contaminación, de dispersación del virus en este caso, y fueron retiradas automáticamente como lo manda el protocolo. Fueron llevadas hacia Santo Domingo, y entonces se procede a realizar lo que es el mapa de contactos, de ver las personas con quien ellas tuvieron contacto acá en la provincia de Hermanas Mirabal, y pues determinamos 6 personas. Esto aún sin saber nosotros que los casos estaban, si eran positivos o negativos. Entonces esto permite que el trabajo pueda realizarse, se capten los contactos, y en caso de que el resultado sea positivo, pues ya la medida de contención está tomada. Luego nos enteramos de que estos 2 casos sí están dentro de la lista de casos confirmados por nuestras autoridades superiores. Doctor, anoche nos decía una persona de la comunidad de Arroyo Seco que de las 2 personas a las cuales se hacen mención, solo había una sola persona a la que la habían trasladado hacia Santo Domingo. 2 personas. Que la otra persona estaba ahí. Bueno, no, le estoy diciendo lo que una persona me decía de ahí. Bien, yo le decía, bueno, hay que investigar si eso es cierto. Es que hay un pánico en el sentido general. Las personas tienen un estrés social con esto del coronavirus, y entonces se hablan muchas dan muchas noticias, incluso en las redes sociales. Por eso debemos tratar de escuchar las instituciones que tienen que velar con esto y los medios con más credibilidad en este sentido.
¿Cuál es el procedimiento si tú tienes síntomas? ¿Cuál es el procedimiento que deben tener las personas? ¿Deben ir a una clínica, deben ir al hospital o llamar a algún número? ¿Ustedes tienen algún número? O sea, ¿cuál es el procedimiento de si una persona tiene síntomas? Fíjate, lo primero que tenemos que saber es que los síntomas de esta enfermedad consisten en fiebre, tos, dificultad para respirar. También está lo que es el dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, y también puede aparecer lo que es la diarrea. Hay signos de alarma, ya como son el dolor de pecho, dolor torácico, dificultad respiratoria que persiste, vómitos y diarrea persistente, secreciones nasales por boca, secreciones nasales y orales sanguinolentas, por así decirlo. Y entonces, cuando una persona presenta estos síntomas, nosotros buscamos el centro de salud. Cuando la persona acude, pues notifica y hace la asociación de que esta persona ha estado en contacto con alguien que proviene de uno de estos territorios donde hay casos confirmados de COVID-19, y se le llena una ficha. Nosotros procedemos a hacer la investigación del lugar que nos corresponde y entonces activamos un protocolo que consiste en informar al Centro de Enlace Nacional, y esas personas entonces son trasladadas en unidades especiales hacia el hospital que está funcionando como sede de aislamiento en este caso, para evitar la propagación comunitaria. Hay muchos centros clínicos que no aceptan esos tipos de pacientes. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Dónde se deben dirigir? ¿Está correcto que vaya a una clínica privada, a un hospital? O sea, ¿dónde deben ir si tú tienes síntomas de coronavirus? Mira, debemos recordar que estos síntomas son similares a los de otro proceso viral, por eso el diagnóstico diferencial aquí es importantísimo. Todos los centros de salud tienen que brindar atención a todo ciudadano que requiera atención médica en un momento determinado. Entonces, en este caso, como bien mencionaba, el médico va a hacer el diagnóstico. Si al médico le parece que consiste en un caso sospechoso de esta enfermedad, entonces el médico notifica por las vías que ya conoce, que ya les hemos socializado con ellos y les hemos facilitado los protocolos. Entonces procede a comunicarse con nosotros y procedemos entonces a activar las medidas de contención necesarias. Bueno, en lo que tiene que ver con nuestra provincia Hermanas Mirabal, solamente tenemos estos casos ya mencionados, no hay otros casos a nivel de otros municipios. Fíjate, nos hemos enterado de que a nivel de diferentes centros la gente rumora, pero a la fecha los únicos casos que nosotros tuvimos la necesidad de activar este protocolo y realizar las acciones que ya les mencionaba fue en el único caso mencionado. No hemos tomado muestra más nadie y no hemos etiquetado como sospechosos. O sea, los médicos no han etiquetado como sospechosos personas adicionales y no, hasta la fecha, hasta este momento, no es así. Bueno, dice el presidente del Colegio Médico Dominicano en el día de ayer de que los médicos están operando sin la debida protección del lugar para evitar el contagio. ¿Se da esto en nuestra provincia también o solamente son casos aislados? Fíjate, voy a limitarme específicamente a los casos de la provincia de Hermanas Mirabal. Puedo decirte que los directores de hospitales, en este caso en el hospital provincial, el hospital municipal de Villatapia y tanto el de Tenares, están consiguiendo los insumos necesarios. Quizás no son en una cantidad, diríamos, suficiente hasta ser suplidos ya por lo que son los niveles superiores, pero están tratando de dotar con los insumos disponibles, garantizando la protección de ese personal. Para que estén protegidos, claro está, y no como son personas expuestas al virus, por así decirlo, tengan las medidas de protección necesarias. Jovari Espaillat, que es el epidemiólogo de la provincia de Hermanas Mirabal, este virus, ¿cómo nosotros podemos contraerlo? ¿Cómo podemos contaminarnos con él? Sí, buenos días. Miren, nosotros debemos primero, como bien dijo el doctor, la familia de los coronavirus es una familia amplia. La historia nos arroja a nosotros que tenemos que virus como el SARS, el MERS, la influenza, y ahora, primero se empezó como coronavirus
Y luego vino el nombre que tuvimos que ponerle, ya no tuvimos porque pertenezco al sector salud en esa parte, es que se llama ahora el COVID-19. ¿Qué ocurre? Como es una enfermedad viral, principalmente de vías aéreas, de vías respiratorias, eso se contrae más con lo que llamamos nosotros los contactos. Nosotros estamos cerca de una persona a través de vías respiratorias, la persona habla, la persona estornuda, la persona respira, y cuando uno provoca eso, tiende a utilizar lo que es la pérdida de fluido. En ese fluido va lo que nosotros llamamos el virus. Y esa es una manera de transmitirse que no solamente es de tú a mí, sino que el virus puede estar en cualquier lugar, porque nosotros llegamos, nos tapamos la mano con la boca, la boca con la mano, agarramos el manubrio, le damos la mano a otro y ahí estamos transmitiendo lo que es el virus que puede provocarle la enfermedad a una persona. ¿Qué tiempo puede durar el virus en cualquier utensilio? Y en el aire se estuvo hablando que también puede durar un tiempo en De el 2 a aire. 3 horas, según escuchaba yo ayer. Miren, todo depende del ambiente, porque puede durar de 2 a 3 horas en un ambiente que le sea favorable. Pero un ambiente que sea totalmente seco, no es lo mismo en la mano. Por eso se le pide a la persona que se higienice la mano con mucha frecuencia, porque además, como tiene una temperatura la cual le es agradable al virus, la palma de las manos le permite mantenerse más tiempo vivo que si estuviera en una parte que es inerte, como decir algo de metal, porque dicen, no, porque el metal puede ser frío, pero también puede ser caliente. Entonces, ese del tiempo depende del lugar en el cual esté y depende hasta la misma cantidad de virus. Acuérdense que es un virus el cual necesita estar dentro de una célula para poder permanecer mucho tiempo vivo. Entonces, fuera de ese ambiente no es muy duradero, pero como nosotros no sabemos qué tiempo tiene ahí, lo que debemos de tener es una buena higiene y un buen cuidado. En lo que tiene que ver con el tiempo en que estamos, que ha estado lloviendo en toda esta región, ¿favorece o desfavorece el virus? Mira, nosotros estamos frente a un sinnúmero de preguntas que son científicas que hay que demostrarlas. Muchas personas dicen, el frío le favorece, el calor no. Todavía no se ha demostrado, porque hay países que son calientes y tenemos multiplicación allá de los casos. Tenemos también países extremadamente fríos, de donde fue que este virus salió, y ahí nosotros encontramos que también ya están disminuyendo los casos y está haciendo frío. Entonces, el que la temperatura le favorezca o no está por demostrarse. Solo sí sabemos que es una enfermedad zoonótica, que esto vino de un animal, porque también tenemos que aclarar. Hablamos en las redes, se habla de que es en un laboratorio, de que fue tal cosa, pero sí lo que sabemos que todos los coronavirus vienen de un animal, de países donde comparten mucho hasta la alimentación con animales. Entonces, ahí viene lo que nosotros llamamos que esa persona contrae este virus, que dentro, hasta ahora el SARS, el MERS, toda esa ya la conocíamos, pero el coronavirus del COVID-19 fue ahora en diciembre que empezó a conocerse por la variación que no existía en el humano. ¿Cuáles son las características del COVID? Bueno, las características del COVID son, la sintomatología son los mismos síntomas de cualquier proceso como le decíamos nosotros, un resfriado común. Cefalea, dolor de cabeza, cefalea, rinorrea en este caso, como bien dijo el doctor ahorita, secreciones nasal, dolor en el cuerpo. Ya cuando bajamos a dolor torácico, ya ahí empezamos a tener que la persona está teniendo compromiso pulmonar. Pero son los mismos síntomas de lo que nosotros llamamos en definición de caso, los mismos síntomas de cualquier proceso gripal. Claro está. Luego tenemos eso para poder tener una definición de caso efectiva, ver cuál ha sido el contacto o el movimiento de esa persona con otra persona o con otro país donde el virus esté circulando ya muy amplio.
Hay algunas recomendaciones que han dado por los medios y es de tomar el agua o cualquier bebida. En el caso de nosotros que acostumbramos que si es un jugo es con mucho hielo, si es bien Muy frío. bien frío. Y hay recomendaciones que sea a temperatura que el ser humano pueda tomársela, pero lo más calientito posible, porque supuestamente esto destruye lo que es el virus. ¿Qué verdad hay en estas informaciones? Mira, cuando nosotros hablamos de ese tipo, todavía eso no se ha demostrado científicamente. Y acordémonos que no hay un virus lo suficientemente débil como para resistir una agresión, en este caso de temperatura, menos que la célula del cuerpo humano. Si se destruye el virus, entonces debe de destruirse también la célula del cuerpo humano. Entonces, hasta ahora eso no está demostrado, que si yo bebo agua muy fría o agua muy caliente se va a multiplicar o lo voy a eliminar. Porque entonces la célula, la cual es más sensible que el virus, terminaría también perdiendo lo que es la batalla frente a la temperatura y puede morir la célula también. Es decir, que hasta ahora eso no está demostrado. O sea, hay muchos técnicos que han hablado que el virus tiene una capa de lípidos, de grasa, o sea, que lo protege. Y según dicen que la grasa en el calor se disuelve, entonces por eso es que hay muchas teorías en cuanto a eso. Sí, pero la temperatura, ¿a qué temperatura? Exacto, exacto. Cuando ella viene a disolverse a una temperatura es porque ya a la célula humana esa temperatura le hace daño. Bueno. Hay mucho de qué pensar en esto, porque hay personas que han llevado una rutina en este sentido sobre la forma de cómo acceder. Doctor, no hay todavía nada que se pueda aplicar, es lo que hemos podido ver a nivel mundial para la cura de esto. Pero entonces tenemos el caso, ejemplo, tenemos el virus y ya... ¿Qué vamos a hacer de ahí en adelante? Porque si no tenemos nada que hacer o hay un medicamento que pueda ayudarnos a curarlo, tendríamos entonces que tener la sugerencia de parte de ustedes cuál sería el procedimiento luego de saber detenerlo. Mira, en ese sentido, es como dice, se trata de una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico, no tiene una vacuna. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta dos cosas, que son aplicar todos los ciudadanos las medidas de higiene y las medidas de prevención que hemos estado nosotros difundiendo ampliamente a través de los diferentes canales de orientación del Ministerio de Salud. Y claro está, aparte de esto también debemos de saber que es un manejo sintomático, o sea, aquellas personas que presentan síntomas de este virus, pues si presentan fiebre se les puede suministrar un medicamento antipirético, principalmente tipo acetaminofén, para calmar esa fiebre, el dolor muscular también, el dolor de cabeza. Si la secreción nasal es muy abundante, si se puede sentir como una rinitis, por así decirlo, pues los antialérgicos estarían indicados. Es un manejo sintomático porque es una enfermedad viral que tiene un curso y pues va saliendo del cuerpo. No existe un medicamento específico para el control de esta enfermedad. O sea, doctor, que en las casas que estamos acostumbrados a tener el acetaminofén para todos, tanto los niños también, y otros medicamentos que para la tos, que para esto, o sea, esos medicamentos que acostumbramos a utilizar para una gripe común, son los mismos medicamentos que podemos utilizar para bajar la fiebre y todo por el estilo. Es el mismo tratamiento, claro está, siempre asociados a la orientación médica, porque el hecho de que yo tenga un medicamento en la casa que me sirva en este momento para la tos, quizás hay que ver la etiología de ese en que le fue prescrito ese medicamento, y hay que también saber que hay consideraciones específicas en la persona que requieren la aplicación o no de un medicamento, por lo cual la indicación médica siempre sigue siendo básica en estos casos. Se habla de cloroquina, el interferón cubano, el anticida, o sea, ¿qué hay de cierto de estos medicamentos si se pueden utilizar? Fíjate, debemos de saber que hay diferentes ensayos que se van realizando a medida de que los casos se van tratando. Eso no está todavía científicamente determinado ni aprobado. Se han realizado ensayos, pero no podemos recomendarlo como una línea de tratamiento a seguir.
Y que todo organismo puede responder de manera diferente. De manera diferente, los síntomas que quizás yo pueda desarrollar de una enfermedad no son los mismos que desarrollaría usted, o los que yo desarrolle en este momento pueden ser diferentes a los que desarrolle en un mes. Es como el vecino que va a la casa y le dice, mira, lo que cura esto es esto, porque yo me sané de una vez, pero el organismo suyo y el mío son diferentes. Son diferentes. Igual sucede con los antivirales disponibles para otras condiciones. Tampoco se ha probado todavía la efectividad que tengan contra la reducción de la carga viral del COVID-19. Por lo cual, lo que debemos de centrarnos todos son en las medidas de prevención. Tenemos que acatar el llamado a quedarnos en casa. Esto es muy importante porque nosotros en el exterior estamos expuestos. Cada vez que abrimos una puerta en una edificación donde circulan muchas personas, al momento de nosotros tener contacto directo con otra persona, al saludarlo de mano, al darle un beso, estamos exponiéndonos directamente a que una persona que tenga síntomas pueda entonces a nosotros contagiarnos, por lo cual esto es básico, quedarnos en casa, acatar el llamado que se ha realizado desde el Poder Ejecutivo, aplicar las medidas de prevención, lo que es el lavado de manos frecuente con agua y con jabón o con una sustancia a base de alcohol. También los cuidados al toser o estornudar. Debemos de saber que es bueno hacerlo con un pañuelo desechable, que automáticamente lo hacemos, entonces vamos a descartarlo. Y si no, usar el pliegue interno del codo para esta acción. De igual forma tenemos que evitar el contacto, como les decía ahorita, cuando estamos en contacto con objetos y superficies, debemos de evitar el contacto de las manos con la boca, los ojos y la nariz, porque estas son puertas de entrada para que el virus accese a nuestro organismo. Y pues tenemos todos que practicar este tipo de medidas, porque es una responsabilidad de todos el que esta enfermedad pueda controlarse, pueda reducir su impacto en lo que es nuestro país, que todavía no presenta ese gran número de casos. Y si nosotros cooperamos como ciudadanos, entonces podemos todos encaminarnos a lograr el objetivo. Espaillat, una pregunta, un poco hasta de dibujos animados, para que nos podamos entender. El virus llega y hay casos en la República Dominicana. Va de pueblo en pueblo, porque realmente tenemos un caso hacia, ¿cómo se llama esto de San Francisco? Villarribas. Villarribas. Luego se habla de un caso, posible caso en Tenares. Y así puede irse trasladando de un pueblo a otro. ¿Hay un tiempo en que este virus pueda estar presente en la República Dominicana o será en el transcurrir del tiempo? ¿O hay un tiempo específico? ¿Puede durar 15, 20, 30 días con este virus en el país? Mira, nosotros estamos frente a un virus el cual está llegando a nosotros. Como bien ahorita dijimos, son los síntomas típicos de cualquier proceso gripal. Sí. Pero ¿qué ocurre? Para nosotros poder definir caso, tenemos que ver, y ahí voy a caer en la pregunta, tenemos que ver si esa persona ha estado en contacto con alguien que haya dado positivo, o si esa persona ha estado en contacto en otro país donde el virus esté circulando. Requiere de un periodo de tiempo de incubación. Llámese un periodo de tiempo de incubación de 2 a 14 días. Son de 2 a 12 días, pero se extienda un poco de 2 a 14 para ampliar el margen. ¿Qué resulta? Hemos tenido la ventaja de que en las personas en nuestro país que el virus se ha detectado, son personas que han venido de otro país o han estado esa persona en contacto con alguien que vino al país. ¿Qué resulta? Como usted dice, que en un pueblo, que en otro pueblo, que otro pueblo, por esa razón es que el mejor mecanismo es el preventivo. ¿Cuál es el preventivo? Lavado de manos, estar en los espacios cerrados lo menos posible, estar reunido con muchas personas, porque la intención ahora mismo, que dicho sea de paso, no le estamos dando la importancia que se requiere. Mucha gente cree que han sido unas vacaciones que le han dado, pero no, la intención es que la persona esté de verdad en un
periodo de aislamiento, pero no de aislamiento de que yo estoy encerrado. No, no, no. Tratar de tener el menos contacto y roce posible, porque puede ser que mi familia esté tranquila en mi casa, Sí. pero yo estoy aquí. Sí. Yo no Como es el sé- caso de nosotros, por ejemplo, en el Exacto. caso mi familia está tranquila y resguardada en mi casa para salir para ningún lugar, pero entonces yo ando aquí en el medio. Entonces, Y ¿qué yo estoy aquí hasta recomiendo? las 10 de la noche. Que cuando lleguemos a la casa nos lavemos las manos antes de estar dando besos a nuestra familia. Vayamos al baño, nos lavemos las manos bien con agua y jabón. Pero ¿Podemos llevar el virus en la ropa también? es posible. Y entonces en ese caso, ¿qué Por lo qué menos- debemos hacer? Debemos de cuando lleguemos a la casa quitarnos la camisa. Allá usted sabe que alguien, perdone que le interrumpa, alguien de la provincia, ayer se comunicó conmigo y me dijo que la que anda en el medio es su esposa y que su esposa a la entrada tiene que llegar a la casa semidesnuda porque tiene que quitarse la ropa a la entrada de la casa. Esto es un poco exagerado. Eso no está mal, eso no está mal, pero, Tiene que ser jocoso, pero no está mal. No está mal. pero también no debemos de llegar a la paranoia. Sí. De creernos que el virus está. No, debemos de nosotros crear conciencia de que estamos frente a un virus, el cual se habla de esas grandes mortalidades, pero Se habla de millones a nivel del mundo. van para allá. Si no rompemos Italia esta murieron cadena. 400 y pico ayer. Sí, pero si no rompemos la cadena nosotros, entonces eso es lo que se busca, romper la cadena. Y prueba de eso está que se han interrumpido los vuelos, se han interrumpido los contactos de muchísimos eventos donde puede haber personas que se puedan juntar. Pero lo más importante de todo esto es que debemos de ver las estadísticas. Nosotros estamos frente a un virus que su mortalidad anda rondando entre los 3.5 por cada 100 infectados. Pero de esos 3.5, el 85% son personas que tienen más de 70 años y personas que tienen una comorbilidad. Nos referimos diabético, hipertenso, pero no porque que yo sea hipertenso, porque yo sea diabético, no, no, no. Lo que pasa es que tiene la edad y ya tú eres un diabético que en algún momento te descompensa. Aquellas personas que están inmunocomprometidos, como los pacientes con cáncer, pacientes que se están dializando, pacientes que están utilizando los famosos interferones, eso significa que hay cualquier otro proceso grande por ahí. Y lo más grande es la edad. Entre los fallecidos, el 85% son de Una esa persona parte. asmática es la más peligroso, ¿verdad que sí? En ese sentido. Sí, 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 Tiene una una persona condición sobreañadida. tiene Ah, una ya. Por ende, condición. tiene un factor de riesgo añadido Sí. que podría aumentar el riesgo de una enfermedad grave. Claro. Entonces estamos Así hablando de una enfermedad que está matando ahora mismo, por decir la palabra matando, por no hablar de comorbilidad para que nos entiendan. Sí. Es de 3.5. El SARS, el 15% fallecía. Uf. El MERS, cuando llegó, el 35% de los afectados fallecían. Y Pero la influenza también hasta ha no matado hace a mucho, muchas personas. La influenza estaba coqueteando entre 8 y 12%. O sea, Pero ya eso logró trabajarse. Miren, hay algo que debemos de decir. Se va a hablar de que hay que hacerle prueba de laboratorio a todo el mundo. No. Si yo soy una persona sospechosa porque estuve en contacto o vine de un país en el cual está el virus circulando, afectando a muchas personas, yo soy una persona que hay que mantenerme en aislamiento. Un aislamiento domiciliario porque yo no tengo síntomas. Entonces, el hecho de que yo tenga gripe o que yo tenga, pero no he estado en contacto con nadie, señores, nosotros somos un país tropical, en donde llueve con frecuencia, nos mojamos con frecuencia, nos da gripe con frecuencia. Sí. Entonces, debe de buscar ayuda médica. Debe de buscar ayuda médica y ese médico es que determina a través de unos formularios, de unos protocolos que hay que llenar y automáticamente ya hay todo esto
puede uno decir, voy siguiendo el camino, porque vamos a hacer colapsar el sistema si todo el que tiene gripe va a hacerse este tipo de Doctor, pruebas. si muere una persona con síntomas y tienen dudas de si es coronavirus o no, ¿se le puede hacer autopsia? ¿Es recomendable o no? Mira, la autopsia es recomendable en todo. ¿Por qué? Porque tenemos algo extremadamente infeccioso, que es, por ejemplo, una meningococemia. Alguien fallece de esa enfermedad y hay que hacerle una autopsia. Porque se habla que lo que tienen el virus, incluso nivelarlo, según dicen la Bueno, gente. O sea, en China se determinó esta parte, o sea, tomó como decisión de no hacer velatorio. ¿es correcto o no? Miren, sí. Mira qué sucede. Se trata de una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, el impacto que tiene la muerte de un familiar cercano Sí. es muy importante para la familia, porque es que queremos tener contacto con ese cadáver, porque queremos estar ahí permanentemente por un tiempo de horas, 10 horas, 15 horas. Entonces estamos teniendo una fuente de contagio. Sí. O sea, al momento de nosotros estar ahí en contacto, estamos expuestos. Doctor, muere la persona, no muere el virus que está dentro de la persona. Exacto. Entonces, ese virus puede permanecer ahí y la persona al tener contacto con el cadáver, entonces estar diseminando. Por eso se le requiere de un tratamiento especial para que llegue a su destino final, ya sea la inhumación, o sea, el proceso de entierro o la cremación, donde se realice, que sea lo más rápido posible. Las pruebas de coronavirus, ¿cómo las personas que tengan síntomas o que esté sospechoso de este virus, dónde y cómo pueden hacérsela? Mira, volvemos en la provincia de Hermanas Mirabal. Volvemos a lo que es el tema de la vigilancia epidemiológica, la definición del caso sospechoso y entonces la toma de muestra para confirmar. Si una persona presenta los síntomas, si ya el médico lo evaluó, si está asociado el vínculo epidemiológico, como decía el doctor, en uno de estos territorios donde el virus está circulando, entonces se notifica y se le toma la muestra, se envía a confirmar al Laboratorio Nacional y entonces de allá para acá retorna el resultado. Por ejemplo, si yo quiero hacérmela, o sea, usted dice de manera voluntaria, sí, sin tener síntomas de esto. No, sí, o sea, si yo tengo síntomas y entiendo que necesito hacérmela, ¿cómo lo hago? O sea, ¿dónde lo hago? Según ayer había una en San Francisco de Macorís que era la autorizada para hacer este estudio. Mira, ha circulado en los medios, hemos visto cómo se ha autorizado a otros laboratorios que no son el Laboratorio Nacional de Salud Pública para la realización de la muestra, para el procesamiento de la muestra, perdón. En este caso, claro está, con una indicación sustentada por un médico especialista, que preferiblemente debe de ser un neumólogo, un internista o un infectólogo. O sea, no es porque yo salí, déjame ir allá. No es una prueba de que déjame ver si doy positivo, me voy a no daría ningún centro para aguantar el país completo haciendo este estudio. O sea, no existiría forma de suplir la demanda de todo el que quiera hacerse una prueba sin ninguna indicación específica. Por lo cual está prescrito en esos lineamientos que tiene que ser luego de una evaluación médica y que cumpla con los síntomas y el vínculo epidemiológico para entonces sea procesado. Me preocupó ayer que la ARS a la que yo pertenezco dice de no cubrir este tipo de el gobierno el gobierno determinó de que sí. Sí, el gobierno sí. Hay una... Entonces, el gobierno debe hacer que eso se cumpla. Debemos de saber que es una prueba nueva, que por lo tanto no va a estar en el catálogo de ninguna de las ARS. Entonces, el gobierno está realizando los ajustes y de hecho estuvo reunido con las aseguradoras, entonces se supone que eso va cambiando, pero en el primer momento una prueba nueva no está cubierta en el catálogo hasta que se hacen los ajustes del lugar. Sí. Usted quería Yo hablar... espero que también la mía, sí, en ese caso, pueda tenerla por si se ofrece alguna necesidad un día. Espaillat, ¿qué usted quiere decirnos? Miren, como bien dijo el doctor, la definición de caso. Básico. Eso es lo más importante. Con las pruebas de laboratorio tenemos que tener cuidado.
es una prueba que se debe de hacer. Se hacen varias, incluyendo la de la influenza, que la mayoría de laboratorios pueden hacer influenza. Hay 2 laboratorios autorizados hasta ahora. Pueden mañana haber más, porque eso requiere de ciertos estándares, ciertos protocolos, hasta ciertos equipos, que hay laboratorios que todavía no lo tenían porque esto es nuevo. Pero tenemos algo. Hay pruebas que hacen que le dicen dio positivo a coronavirus. Entonces ahí va a confirmación. Entonces ya ahí estamos frente a un caso probable. Pero ¿qué resulta? Tenemos que tener cuidado porque hay pruebas del H1N1 que da positivo. Tenemos pruebas del H3N5 que da positivo. Pero el de verdad es el H5N7, que es el que de verdad, ese es el que cae dentro de lo que va a dar positivo para el coronavirus. Entonces, en algunos casos los otros dan positivo, pero dan positivo a influenza A, influenza B, pero no a coronavirus. Como son coronavirus todos, no al coronavirus COVID-19. Entonces, por eso es que se va entonces a confirmación y ahí cae donde es el probable, que es lo que ocurrió con el asunto de aquí, de Tenares, que mucha gente decía, lo están escondiendo. No, lo que pasa es que para poder dar una confirmación, usted tiene que probar primero. Porque esto no es cuestión como decir las autoridades, no hay un periodo, ¿cómo le dicen? Medida de coerción. No. Aquí se te hace la prueba. Diste positivo a esto, pasa a otro nivel. ¿Qué tiempo dura para saber el resultado? Acuérdense que ahora mismo vas a durar más tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema se está llenando. Son kits que se montan, no es la prueba suya y la hacemos. No. Se montan kits para poder hacerlo. Y eso se recoge el tiempo. Acuérdense que el Laboratorio Nacional es para el país entero. Sí. Y además de todas esas pruebas, se llevan al CDC de Atlanta algunas muestras para confirmar la positividad. Sí. En el caso, doctor, no puedo irme sin hacer esta pregunta, ya estamos finalizando con la entrevista. Las personas de aquí de Tenares que son empleadas privadas, son las informaciones, y se han estuvieron en contacto con quizás varias personas en los últimos días. Usted ha dicho que esto puede durar varios días para determinarse si usted está infectado o no, luego de tener un contacto con una persona. ¿No se ha tenido alguna idea de qué hacer en los lugares donde esta persona trabajaba? Estamos refiriéndonos específicamente al caso de aquí de Tenares. Perfecto. Fíjate, por eso es que es importante la historia de cómo sucedieron las cosas. Yo decía en el principio de que esa exposición se produce fuera de la provincia. Sí. Y si es verdad, trabaja en un centro de salud, en un centro privado, perdón, no centro de salud. Trabaja en un centro privado, pero entonces el día del inicio de los síntomas coincide con que la persona es el día que ese centro donde trabaja está cerrado. Al segundo día las pacientes son retiradas y por eso el contacto se elimina. No obstante, tenemos certeza de que hubo contacto con 6 personas que están en un proceso de vigilancia sin síntomas y que si ya cuando se completen los 14 días no presentan ningún síntoma, pues ahí salen de vigilancia y siguen su vida normal. Doctor, para la parte final, una persona antes de la entrevista nos dijo para que usted le preguntáramos a usted si una persona sufre de pulmón, o sea, y tiene dolor de espalda y problemas para respirar, ¿qué debe hacer esa persona? Es que habría que ver qué tipo de enfermedad pulmonar tiene esa persona. O sea, puede ser una enfermedad, puede ser un asma. Hay diferentes etiologías que se pueden manifestar con un dolor torácico. Entonces, por eso lo ideal es que si una persona tiene una enfermedad pulmonar de base, sea una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sea un asma, y presenta síntomas de una enfermedad aguda, entonces buscar atención médica para entonces diagnosticar si se trata de una descompensación de su condición de base o se trata de una etiología sobreañadida para que tenga entonces la certeza de cómo solucionar la condición y mejorar su pronóstico. ¿Un mensaje final para la población? Mensaje final para la población, pedirles que se permanezcan en sus casas. A los padres, que sus hijos no están en las escuelas en este momento, que sepan que esto no es vacaciones, que por favor no deje salir a sus hijos de casa.
Debemos de tener cuidado con nuestras personas, con nuestros adultos mayores, con nuestros padres, que también están ahí en la casa. Nosotros estamos en la calle trabajando, pero tenemos que ser responsables al llegar a nuestras viviendas, practicar las medidas de higiene adecuadas. El lavado de manos es básico cada 1 hora, con el procedimiento adecuado, con jabón y agua o con una solución a base de alcohol. Evitar tocarse evitar llevarse las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Al toser, tener las medidas de prevención también, tener las medidas de cómo hacerlo correctamente. Es importante para aquellas personas que tienen síntomas que usen mascarilla. Lo que se busca con esto es que no estén dispersando partículas virales que pueden infectar a otras personas en su entorno. Y pues claro está, que se mantengan atentos a las orientaciones oficiales del Ministerio de Salud, que es la única voz autorizada, nuestras autoridades superiores, para dar a conocer el avance o los datos, las incidencias de esta enfermedad a nivel nacional. Nosotros despachamos a Chiqui porque andaba como un pollito moquilloso aquí y lo despachamos para su casa, porque le dijimos que se vaya, no lo queremos aquí. Espaillat. Bueno, ya para las informaciones más importantes, señores, la prevención. Si nosotros mantenemos la prevención, nosotros podemos decir que estamos tratando de romper la cadena, y mientras más rápido la rompemos, es mucho mejor. El dolor torácico es un síntoma de un daño que puede ocurrir, quién sabe hasta qué magnitud. Por esa razón debemos de cuidar a las personas mayores y debemos tratar nosotros de andar en el medio lo menos posible para tratar de romper lo que es la cadena de transmisión de este virus. Doctor, una pregunta final. ¿Hay un medio de comunicación en la provincia que si las personas necesitan tener alguna Importante, información? sí, muy importante. Sí, alguna información, bueno, usted puede acudir o llamar a esto por cualquier situación que esté pasando en una comunidad X. No existe una línea de información específica, por eso siempre se les recomienda a las personas que se acerquen al centro de salud más cercano, que exponga su situación, cuáles son los síntomas de la enfermedad, de su condición. Se toma inmediatamente una nota o se llena una ficha si aplica para caso. Se nos notifica a nosotros e inmediatamente entonces vamos a proceder a realizar las investigaciones del lugar. Bien. Bueno, pues Sandy José Ortiz, despida entonces la comisión que está aquí, que bastantes informaciones. Vemos que el reverendo ya está por aquí también, Sí. que vamos a conversar con él porque también dentro de las iglesias hay medidas que hay que también cumplir con la misma, y con él estaremos hablando, pero luego de esta entrevista. Así es, no agradecer al director provincial de salud, a Joel González, y también al epidemiólogo Jovari Espaillat por acompañarnos en el día de hoy y darnos todas esas informaciones que fueron muy interesantes y también para ustedes fueron que fueran de mucho interés. Exacto, para todos ustedes.